La aspirina, aquel medicamento que seguramente tengas en tu botiquín, pero según el uso que le des puede marcar una gran diferencia. Tanto es así que te puede salvar la vida o te la puede quitar. Sí, así como lo oyes. En este vídeo quédate porque seguro que te interesa. Vamos a hablar sobre todo lo que hay en torno a este medicamento tan mundialmente conocido y tan extendido, sobre todo en su uso, porque vamos a hablar de los mitos que hay en torno a este medicamento, de todo lo que se necesita saber, sus pros, sus contras. Es una guía completa sobre la aspirina, sobre su uso. Entonces, para que lo entendamos, en concreto sobre el ácido acetil salicílico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que yo, si no me conoces, me presento, soy Arabela. Te doy la bienvenida a tu canal, Vivir Mejor con Arabela, que soy yo, y soy tu dietista de confianza, experta en suplementación, dietoterapia, fitoterapia y además soy técnico en farmacia. Y hoy venimos a hablar en concreto sobre un tema relacionado con la farmacia. Entonces, en este vídeo vamos a tratar de aclarar dudas sobre el uso de este medicamento. Quédate hasta el final porque hablaremos de cosas muy interesantes en torno a este medicamento conocido. Vamos a empezar por su origen y vamos a decir que, bueno, pues lo descubrió, no es que lo descubriera, es procedente de la corteza del sauce, ¿vale? Y en concreto su principio activo es el ácido acetil salicílico, pero lo llevó a comercializar como medicamento, químicamente hablando, para estabilizarlo como sustancia y después comercializarlo como tal, como un medicamento, Felix Hoffmann en 1897. A partir de ahí, bueno, él quería ayudar a su padre que tenía artritis reumatoide y pensó en aprovechar esta sustancia del sauce, de la corteza del sauce, que se ha venido utilizando por la humanidad desde hace milenios. Entonces él dijo, pues voy a intentarlo, y lo consiguió, y tanto es así que hoy todavía seguimos utilizando el ácido acetil salicílico. Pues a partir de ahí vamos a explicar dos cosas básicas porque hay gente que ahí no entiende muy bien cuál es la diferencia entre un ácido acetil salicílico de 100, el llamado Adiro aquí en España, y la aspirina, ¿vale? También nombre comercial, Adiro es nombre comercial y aspirina, por lo menos aquí en España, es también nombre comercial, pero no deja de ser ácido acetil salicílico los dos, es decir, el principio activo. ¿Qué es lo que cambia en uno y en otro? Que el Adiro es a dosis de 100 y la aspirina tiene una dosis de 500. Vamos a explicar por qué uno se pauta como tratamiento para una cosa y el otro para otra. Pues en este vídeo vengo a explicarte en concreto esto. Bueno, pues el ácido acetil salicílico lo que hace en concreto, actúa sobre unas enzimas que nuestro cuerpo de forma natural las tiene para, digamos, que las produce en distintas situaciones, que son la COX-1 y la COX-2, que son unas enzimas para que se hacen, o sea, que son para producir prostaglandinas, que seguramente con la COVID habréis oído hablar de las famosas prostaglandinas, que son las que se activan cuando hay inflamación, dolor, en fin. Entonces, la COX-1 y la COX-2 son las enzimas responsables de las prostaglandinas. Primer punto. ¿Cuál es esa diferencia entre la COX-1 y la COX-2? Que la COX-1 se activa para interactuar con nuestras plaquetas ante una herida para taponarlas, es decir, aglutinar esas plaquetas y taponar una posible herida. La COX-1 se activa en esa situación y la COX-2 se activa cuando hay dolor, fiebre, inflamación. De ahí que a dosis de 100 el Adiro lo que hace es que inhibe esa COX-1, es decir, le dice quedas anulada, no vas a aglutinar las plaquetas y no vas a taponar ninguna herida porque yo te digo que no lo hagas. Quiere decir que actúa contra esas plaquetas e impide que se aglutinen y formen un trombo. Sin embargo,
a dosis de 500 lo que hacen es que lo que van a anular y a inhibir es la COX-1 también, porque a dosis de 100 no es que deje de actuar contra la COX-1, pero sí, porque esta es la diferencia, a dosis de 100 solamente tenemos esta función, pero cuando pasamos a la dosis de 500 tenemos esta función, pero le sumamos una más y le sumamos la COX-2. Tenemos la COX-1, pero le sumamos la COX-2, es decir, que a dosis de 500 tenemos también la anulación de la COX-2 y dice, pues la COX-1 te la anulo, pero ahora te anulo también la COX-2, te inhibo las dos y te digo que tampoco actúes, ¿vale? Y no produzcas ni inflamación, ni dolor, ni fiebre y te corto de raíz, que son las que se activan para producir inflamación, dolor y fiebre, ¿vale? La COX-2. Entonces, de ahí que a dosis de 500 sirve para quitar el dolor, la inflamación y la fiebre. Pero a dosis de 100 no, porque a dosis de 100 no llega con esa, con esa cantidad, no consigue llegar a anular la COX-2, solamente llega para anular la COX-1. Por eso es necesario subir de dosis para llegar a sumarle la anulación, la inhibición de la COX-2, para que entendamos la diferencia. A dosis de 100 solamente luchamos contra las plaquetas y está indicada en casos de las personas, sobre todo de prevención secundaria, lo que llamamos, porque es para las personas que ya han sufrido previamente un ictus, un infarto, tienen un stenia puesto, infarto de miocardio, un ictus cerebral y demás, para prevenir que no se forme, porque solo lucha contra las plaquetas todo el rato, no lucha contra la COX-2, ahí no hay peligro por la inflamación y demás, no estamos tratando eso, estamos tratando solo las plaquetas. Sin embargo, si lo que necesito es a lo mejor reducir una inflamación, en el caso de, por ejemplo, enfermedades crónicas, que sí que se pauta como tal, esto tiene que ser el especialista que te lo recete y demás, pues en enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide en concreto, como el padre de Felix Hoffmann, que sí que se paute para evitar esta inflamación, el dolor y la fiebre y demás, en concreto, pues ahí sí tenemos que subir de dosis y tenemos que pautar una de 500. También, ¿cuál es la diferencia? Que el adiro lo han formado, es decir, la de 100, son gastroresistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están pensadas y fabricadas a nivel farmacéutico para que no se disuelvan, no se pues liberen en el estómago, sino en el intestino. Por eso es un tratamiento más indicado a largo plazo, ¿vale? Para pues en crónicos, porque bueno, pues ofrece mejor protección estomacal, ya que no se disuelve ahí, por tanto no hay tanto riesgo, no es que carezca de riesgo, sino que no hay tanto como en la aspirina normal. De ahí que también, luego lo veremos, si os acordáis de esta parte, cuando lleguemos a la siguiente del posible infarto, veréis cómo sí que os sirve haber entendido esta parte para que entendáis por qué tenemos que utilizar una y no otra, y lo explicaremos muy fácil. Ahora vamos a hablar sobre las fórmulas en las que lo puedes encontrar en la farmacia. Bueno, pues lo puedes encontrar en efervescente, en la fórmula efervescente, en la pastilla clásica de toda la vida y en granulados. Bueno, pues el granulado, por ejemplo, lo puedes tener en viajes o en el trabajo, si a lo mejor no tienes a mano agua para beber muy al instante. Y en los viajes, que a lo mejor te encuentras y dices, bueno, pues no tengo agua o lo que sea, me tomo la pastilla. Es muy cómoda para llevar si no tienes agua cerca, quiero decir, los granulados, porque no requieren de agua. La clásica, pues sí, necesitas agua para tragarla, y la efervescente, obviamente, pues sí necesitas agua porque la tienes que disolver en agua para poderla tomar. Y después hay otra fórmula que es que junta cafeína con la aspirina. Pues la cafeína, muchas veces se pregunta a la gente qué es lo que hace en concreto. Bueno, pues potencia, ¿vale?, el efecto de la aspirina, como que lo amplifica, y además aumenta su velocidad, o sea, la rapidez con la que actúa.
¿vale? Por muchas razones, porque en el intestino también el vaciado acelera el vaciado del medicamento en sí, entonces llega antes, digamos, al intestino, por tanto, bueno, pues si llega antes, el efecto será mucho antes, por esa razón. Pero hay otra cosa que es muy importante, que su efectividad se centra más en los dolores de cabeza, sobre todo los relacionados con alguna migraña, que no sean migrañas ya pautadas como muy graves, sino las que surgen un poquito más, bueno, pues más esporádicas y demás, porque lo que hace la cafeína es que actúa como una vasoconstricción sobre los vasos sanguíneos. Hay distintos tipos de migraña, pero una en concreto es producida por la vasodilatación, las hay por vasoconstricción, pero en muchos casos es por vasodilatación, es decir, a nivel del cuero cabelludo se dilatan los vasos sanguíneos y ahí, pues al dilatarse hay una circulación, que, bueno, pues un dolor de cabeza por esa presión craneal, porque los vasos sanguíneos se han dilatado y hay una presión craneal, pues duele la cabeza. Entonces lo que hace es que vuelve a estrechar los vasos sanguíneos y con eso pues el dolor de cabeza mejora, ¿vale? Con la vasoconstricción de los vasos sanguíneos vuelve a tener la circulación su ritmo, su cauce normal, y de ahí que mejoran los dolores de cabeza en concreto. Pero vuelvo a repetir, esto mejora en algunos casos. Solamente es informativo el vídeo, no sustituye una consulta médica, como siempre lo repito en todos los vídeos. Solamente en este vídeo te vengo a presentar información que la ciencia dice, no es que lo diga yo, simplemente te la vengo a presentar para hacerte, digamos, una guía completa sobre los pros y los contras de este medicamento. Después, cada caso tendrá su protocolo y su procedimiento, que esto tendrás que ser tú, de ver si a lo mejor tienes que acudir a tu médico para pedirle consejo. Por otro lado tenemos la fórmula magistral, que es una pomada que se llama, pues tiene un efecto queratolítico y se llama vaselina salicílica. Bueno, pues esta fórmula magistral habitualmente la suele preparar el farmacéutico, no obstante, la legislación vigente a día de hoy en España, al menos que yo sepa, sí que habilita a los técnicos en farmacia que la preparen. Otra cosa es que tenga que ser firmada y vigilada por un farmacéutico, claro que sí, pero eso no quita que no lo puedan hacer. Al igual que en un laboratorio clínico, los técnicos sí que hacen lo que son las analíticas de sangre, pero los protocolos y tal lo vigila un médico que es responsable del laboratorio en ese momento y es el que firma las analíticas, porque es el que se asegura que los protocolos se han seguido, pues cómo se tienen que seguir y demás. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay unos protocolos para preparar unas fórmulas magistrales y sencillamente el farmacéutico tiene que vigilar que el técnico ha seguido los protocolos y firmarlos si es así. Ni más ni menos, pero sí que la titulación le habilita. Y también aprovecho para aclarar que un técnico en farmacia no es lo mismo que un auxiliar en farmacia. El auxiliar no posee ninguna titulación, sin embargo el técnico sí posee titulación y además le habilita para hacer muchas cosas, ¿vale? No es un don nadie. Quería aclararlo porque muchas veces esto da lugar a mucha confusión. El auxiliar es lo mismo, no es lo mismo. El auxiliar no tiene ninguna formación y el técnico sí la tiene. Y además es una formación muy completa y muy interesante de interesarse un poquito por qué es lo que les habilita y lo que no. Después sí que me parece interesante aclarar una cosa que normalmente la gente suele confundirse, sobre todo la gente mayor, que bueno, yo entiendo que esto pues sí que da lugar mucho a dudas sobre lo que es un antiagregante, que es lo que es la aspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico es un antiagregante. ¿Y qué significa esto? Porque lo confunden con anticoagulante, que no es lo mismo. Los
agregantes actúan contra las plaquetas y los anticoagulantes actúan contra los coágulos, es decir, hacen la sangre más fluida para que no se coagule, actúan contra la coagulación de la sangre. Y los antiagregantes actúan contra estas COX que hemos dicho, las enzimas que producen contra las plaquetas, que lo que hacen es que impiden que estas plaquetas se agreguen una a la otra, se aglutinen y formen un trombo. Por eso, para que entendamos también esto, hay que explicar que un coágulo es habitualmente formado por fibrina, que son unas fibras de la misma sangre, que en condiciones normales habitualmente lo hace nuestro cuerpo para defendernos de forma natural ante una herida, para restablecer ese tejido y que vuelva a la normalidad. Imaginaros un corte, yo me he cortado, pues tengo una herida, para que se cure lo que hace es que las fibras, la fibrina, se vuelve se forma ahí como un coágulo, ¿no?, para taponar y que se pare la hemorragia, la salida de la sangre. Pues esto es un coágulo, se coagula la sangre, pues si no se coagularía, saldría. Por eso cuando tomas anticoagulantes eso no ocurre, porque no se coagula, ¿vale? Sigue saliendo, porque no se produce esa coagulación, porque actúa contra la coagulación de la sangre, no actúa contra las plaquetas. Es porque la gente lo confunde y quería aclararlo y dejarlo claro. La aspirina no actúa contra la coagulación, sino que actúa contra las plaquetas. Sin embargo, sí que es verdad que al actuar contra las plaquetas tiene un efecto de tener un poquito más fluida el espesor de la sangre, más fluida la sangre, porque si estas plaquetas circulan también de forma más fluida, pues la sangre no está tan espesa, porque a veces el espesor sí que viene, determinado por la cantidad de plaquetas en algún punto en concreto, si es que se están aglutinando. Espero haber sido clara y haber aclarado este punto, porque me parece interesante. Ahora vamos a pasar a las interacciones, como no podía ser de otra manera, que habitualmente en los vídeos que yo hago no me paso casi nunca por alto esto, y menos en este vídeo que venimos a hablar de un medicamento tan importante. Entonces, como no podía ser de otra manera, la aspirina sí tiene interacciones con otros medicamentos. Pues he sacado aquí los más interesantes, los más habituales, que puedas encontrarte con ellos y que pueda darte problemas a la hora de que lo tengas en tu botiquín, que te lo quieras tomar y que digas, uy, pues cuidado con esto. Bueno, pues con el ibuprofeno el primero. ¿Por qué? Porque es una INE, no deja de ser. Pues si a lo mejor te quieres tomar una aspirina de 500 para el dolor de cabeza, pero si ya tienes pautado por otra cosa que te han recetado tu médico, no de 500, imagínate, pues es que la aspirina de 500 y el ibuprofeno son los dos AINES, son los dos antiinflamatorios no esteroideos. Los dos tomados es como tomar una sobredosis. ¿Qué puedo hacer? En este caso, junto sí lo puedo tomar, pero cuando digo junto no me refiero junto en la misma toma, sino junto en el mismo periodo de tiempo de días, me refiero, pero separando las tomas en horas. Pues si me he tomado un ibuprofeno a las 12, a las 8 me puedo tomar dentro de 8 horas una aspirina, separando las tomas cada 8 horas, ¿vale? Esto sí lo puedo hacer, es como si me ha recetado ibuprofeno cada 8 horas, imaginaros, pues aspirina sería como tomar otro ibuprofeno, pues cada 8 horas. Evidentemente, si me voy a tomar una aspirina a las 8 horas después del ibuprofeno, no me voy a tomar el ibuprofeno, me voy a tomar la aspirina. Y a lo mejor después de las 8 horas ya me tomo el ibuprofeno, si quiero ir alternando. Pero bueno, esto lo digo a modo otra vez informativo, no sustituye el consejo médico. Si lo piensas hacer de esta manera, mejor que lo consultes con tu médico y que ya te dará la pauta exacta para que lo hagas bien y no te confundas. Sin embargo, te he querido dejar claro que lo tienes que separar las tomas en 8 horas.
El siguiente que vamos a hablar son sobre los anticoagulantes, que acabamos de nombrarles, que actúan sobre la coagulación, la sangre. Pues no, ahí sí que no, ni 8 horas, ni 3, ni 5, ni 15, ni 24, no. Claramente no, no se toma junto una aspirina con anticoagulantes de ninguna de las formas, de ninguna de las maneras. Y para eso ya te digo, vamos, no te hace falta ni consultar al médico, porque en este vídeo ya lo dejo claro, que no, un no rotundo, no se toman anticoagulantes con aspirina. Desde aquí, desde este vídeo, yo lo dejo como no rotundo. Cuidado, anticoagulantes y aspirina de ninguna de sus formas, ¿vale? Ni la de 100 ni la de 500. Así que, dejando esto claro, pasamos al siguiente, que son los corticoides, ¿vale? Cualquiera que sea el corticoide que te hayan pautado. Pues esto tampoco, jamás. O sea que ninguna de las formas en las que tomes el corticoide no deberías de tomar aspirina. Así que también por ahí, bueno, pues sobre todo tipo prednisonas, que son bastante conocidos, pues ahí desde luego la aspirina no. ¿Por qué? Porque el corticoide ya, bueno, actúa sobre la mucosa y ya la irrita bastante, con lo cual la aspirina, sobre todo la de 500, si piensas tomarla, como no es gastroresistente, no está pensada y sí que se disuelve en el estómago, no en el intestino, como está pensado la Diro, la de 100, pues ahí pues no tienes protección ninguna y bueno, puedes preparar una hemorragia estomacal muy importante. Pues desde ahí vamos a pasar a los antidepresivos, los llamados IRS, que desde luego pasa un poquito lo mismo que con los corticoides, que puedes producir una hemorragia gástrica muy importante y desde luego estaría contraindicado también. No obstante, para estos dos casos, esto son bueno, pautas que deberías de consultar con el médico de ninguna de las formas, pero desde este vídeo ya lo dejo claro que no. Por eso están aquí puestos en este cuadradito, vamos, en este listado, como interacciones posibles, desde luego, con la aspirina. Así que los antidepresivos y los ansiolíticos no. Y después no quería dejar de nombrar el metotrexato. Es un tratamiento que habitualmente se pauta en las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus y demás, que bueno, pues es un tratamiento que no se debería de mezclar con la aspirina debido a que aumenta su toxicidad, es decir, la aspirina aumenta la toxicidad del metotrexato en sangre y también impide que se expulse, ¿no?, del cuerpo. Por tanto, aquí yo creo que sin consejo médico, tú por ti mismo en casa, tómate una aspirina. Si estás tomando metotrexato, lo más sensato es que lo consultes. ¿Por qué digo que un no rotundo? Porque sí que cabe la posibilidad, a lo mejor el que me esté viendo y a lo mejor esté en la situación de que diga, uy, si yo estoy tomando aspirina con metotrexato, será porque a lo mejor el especialista te lo ha pautado de forma muy bien estudiada y de qué manera, porque seguramente lo tenga muy estudiado y sepa la dosis que te ha pautado y cómo y de qué manera. Porque sí que es verdad que en estas enfermedades autoinmunes es verdad que hay en muchas de ellas se pauta, en concreto la aspirina de 500, sí que es verdad que se pauta para el dolor, la fiebre y la inflamación en estas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Y muchas veces coincide con el metotrexato, pero, y es un pero muy grande, esto solamente te lo tiene que decir y pautar el especialista de enfermedades autoinmunes donde tú tengas el seguimiento, porque es el que controlará tu caso, tu dosis, tu historia clínica y tus circunstancias. Así que espero haberlo quedado claro. Después hay 4 alertas rojas que yo las tengo como un mapa, que lo tengamos como un mapa mental, como un mapa visual, que lo tengamos claro, porque son 4 situaciones en las que tenemos que tenerlas muy en nuestra mente en el día a día y que no se nos pase por alto. Son la primera, obviamente hay mucha gente que a lo mejor me esté viendo y diga, bueno, pues ya lo sabía,
Pero para los que no lo sepan, niños y menores de 16 años, pues no, un categórico no, no y muy grande. ¿Por qué? Por un síndrome de Reye que, bueno, se descubrió que realmente produce una inflamación del cerebro y también del hígado y, bueno, pues puede producir la muerte hasta incluso en horas. Sobre todo se ha visto, se ha detectado con el tiempo, se dieron cuenta de que esto coincide cuando el niño o el adolescente está en pleno proceso vírico, sobre todo pues a lo mejor con la varicela o un proceso vírico cualquiera, que se encuentra con estos síntomas, le das una aspirina para paliar los síntomas de este proceso vírico y al coincidir además se camuflan estos síntomas de este síndrome, ¿vale? De esta inflamación y todo lo que produce, ¿no? Que acaba en muerte. Bueno, pues realmente lo que hace es que pues no se reconocen a tiempo y no pueden actuar. No se ha podido averiguar muy bien la causa, pero lo cierto es que desgraciadamente en estos casos en los que la aspirina actúa junto con el virus, se ve que sí que tiene un efecto, bueno, pues que no es el más deseado y a veces acaba en tragedia. Así que tengamos en cuenta este caso, que es el más importante. Síndrome de Reye, niños y menores de 16 años, no aspirina, de ninguna de las dosis, o sea, ni de 100, que es la aspirina infantil, y yo desde luego no la quiero seguir llamando así, ni la otra de 500, que tampoco. Y si lo has hecho por error, por desconocimiento, por lo que sea, por favor, si vas a urgencias con el niño y se lo has dado, dilo. O sea, ni vergüenza ni nada, dilo porque le salvas la vida. O sea, porque si no, no lo van a saber reconocer, los síntomas se camuflan y parecen iguales que los del mismo bueno, pues proceso vírico. Así que para que no se confundan y sepan actuar a tiempo, porque es cuestión de horas. Así que avisado queda. La segunda situación es la hipertensión descontrolada, es decir, bueno, pues no estoy, digamos, diagnosticada de hipertensión, no tengo todavía un diagnóstico, no tengo un tratamiento crónico, pero lo cierto es que por estrés o por X o por B factores, pues habitualmente suelo tener alguna vez picos de tensión alta. Bueno, pues en estos casos es mejor no tomar la aspirina, de ninguna de las dosis de las que hemos hablado. ¿Por qué? Voy a explicarlo de una forma muy fácil. Imagínate que tienes un dolor de cabeza. Tú piensas que es una migraña, que es un dolor de cabeza cualquiera, por un proceso vírico, con la gripe y tal. Pero, ¿y si en este momento a lo mejor no piensas que puede ser, porque muchas veces los dolores de cabeza son por una hipertensión, por una tensión que ha subido de golpe, un pico de tensión? Pues si en ese momento tú estás teniendo un dolor de cabeza por una hipertensión, en tu cerebro se está produciendo una presión de sangre, ¿vale? Hay ahí una presión muy fuerte. Si tú en ese momento le das una aspirina, ese caudal va a hacer ¡boom! Es como abrir el grifo en una tubería pequeña, porque hay una vasoconstricción, hay una presión, ¿no?, de la sangre. Y si tú abres con un caudal fuerte, adivina qué va a pasar. Seguramente se pueda romper con más facilidad un vaso sanguíneo a nivel cerebral. ¿Qué has producido en este momento? Un ictus hemorrágico, ¿vale? Por tanto, desde aquí, desde luego, antes de asegurarte que ese dolor de cabeza no es por una tensión alta, porque te has tomado la tensión y que está normal y es porque, bueno, pues te duele la cabeza por otras razones, porque estás con la gripe y tal, y a lo mejor te quieras tomar una aspirina y no tengas ninguna de las anteriores contraindicaciones, ni eres alérgico, ni nada de eso, pues puedas tomarlo. Y después también me gustaría nombrar otra situación que también se debe, pero esto no es que es para evitarla, sino que la tengáis en cuenta. Hay el asma inducido por la toma de aspirina, que hay muchas veces que, bueno, pasamos por alto, pero que lo quería nombrar aquí para que lo sepáis. Hay mucha gente que se les activa
un tipo de asma que está inducido por la toma de ácido acetilsalicílico. Si te pasa eso, acude de urgencia a urgencias hospitalarias para que lo digas. Pero si te ha pasado y lo sabes, obviamente te lo habrán dicho, no deberías de tomar aspirina. Pero que sepáis que también algunos asmáticos pueden, digamos, experimentar eso, y si eres asmático, el consejo desde aquí, por lo menos, yo te diría que no tomes aspirina, no te la juegues, porque esto sí que es verdad que produce un asma inducido por la toma de ácido acetilsalicílico. Pasamos al siguiente, que sí que es interesante, pero esto supongo que los asmáticos ya lo tienen controlado, porque deberían de tenerlo por su especialista y su médico, y lo deberían de tener en conocimiento. Pero no obstante, lo aviso también por aquí porque lo quería también tener en cuenta. La siguiente que sí que vamos a nombrar como situaciones que a lo mejor puedas pasar por alto es una cirugía normalmente programada. Aquí en España sí que se suele tener un control, debido a que esto es una sanidad pública, habitualmente todos acudimos a ella, y en la historia clínica se tiene acceso tanto los cirujanos como el médico de familia, y está todo, bueno, pues acceden. Entonces, en la consulta previa a la cirugía por la anestesista o demás, bueno, pues hacen este tipo de preguntas, ¿vale? Y después, o sea, no deberías de tener miedo. Si has tomado una aspirina o tal, y si tomas anticoagulantes, es lo primero que te preguntan, por supuesto. Y si tú has tomado alguna aspirina, te lo deberías de decir. Es importante que, con respecto a este tipo de cosas, la cirugía y tal, en concreto, se tenga en cuenta una cosa, que el efecto de la aspirina tarda en tener efecto en nuestro organismo entre 7 y 10 días inclusive. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que la aspirina, como actúa sobre las plaquetas, sobre la vida útil de las plaquetas, la vida útil de las plaquetas en nuestro organismo dura unos 10 días más o menos. Para no liaros, que sepáis que si te has tomado una aspirina hace 10 días, hasta que deja de tener efecto sobre tu sangre, sobre tus plaquetas, tarda 10 días. Ese efecto de las plaquetas. Sin embargo, el efecto sobre la inflamación o la tal, a la cual, pues a lo mejor a las 6 horas ha dejado de tener efecto. Pero sobre las plaquetas no ha dejado de tener efecto. Eso es importante que se sepa. Y sobre todo, para otra cosa que sí que es importante que se sepa, que vuelvo aquí al caso de España, desconozco desde dónde me ves, pero aquí está un poquito que la sanidad pública lo tiene, digamos, externalizado, la parte bucal de los dentistas, los odontólogos. No obstante, hombre, los dentistas, los odontólogos, tanto en España como en cualquier sitio, son profesionales que habitualmente hacen una anamnesis previa a hacerte una cirugía, un implante y demás, por supuesto. Pero a veces, bueno, pues si no te preguntan específicamente, porque a lo mejor te preguntan por anticoagulantes y tal, pero no te preguntan por una aspirina, o tú dices, pues es que, ¿por qué voy a decir? Pues porque lo banalizas y demás, pues puedes encontrarte con una sorpresa si a lo mejor te sientan en el sillón, ¿vale? Y te van a hacer un implante o una extracción o tal. Y no es que no sepan cómo solventarlo, porque lo sabrán, pues son médicos y lo van a solucionar, por supuesto, no vas a tener ningún problema, pero hombre, es responsabilidad también tuya decir, me tomo una aspirina, he visto este vídeo y me han dicho que tarda 10 días en tener efectos sobre las plaquetas, me voy a hacer unos implantes, pues si me he tomado aspirina, al menos lo voy a decir, por lo menos, para que el dentista lo sepa. Porque él no tiene acceso a tu historia clínica, no lo sabe, bueno, y a lo mejor si tiene acceso hasta incluso el médico tuyo de cabecera, de familia, no sabe si tú te lo has tomado en tu casa. Si lo decides tomar, avisa a tu médico, al cirujano que vayas a ir a hacerte la consulta previa a la cirugía, al anestesista, al dentista, o sea, avisa donde vayas que te has tomado aspirina, porque es importante para ti, para tu vida, para tu seguridad. Así que esto es responsabilidad tuya. Y el siguiente caso, pues también. ¿Por qué? Porque es la toma de alcohol. Pues hay mucha gente que dice, pues si me tomo una aspirina se me pasa. Sí, se te pasa hoy, se te pasa mañana, se te pasa. Hasta que llegue un momento que ya sí se te pasará, pero a lo mejor, bueno,
pues puedes encontrarte con un susto muy gordo, porque puedes producir una hemorragia interna a nivel sobre todo estomacal, y ya se te puede expandir a más sitios de tu organismo, a más órganos, que puede complicarte y mucho la vida, por no decir que puede acabar en una tragedia bastante gorda, y a lo mejor lo pasas un poquito lo banalizas y lo pasas por alto. Pues no, la aspirina, mala idea para la resaca, mala idea tomarla con alcohol, porque con la toma de alcohol y tal, pues la mucosa del estómago está a rojo vivo, ya está bastante irritada. Si le das encima una aspirina, un ácido acetilsalicílico que de por sí irrita la mucosa, y encima le das la de 500, que no es gastroresistente, porque por lo menos si le das la de 100, que tampoco, porque no carece, sino que protege un poco más, pues la has liado seguro. Y cuando eres joven todavía te aguanta el cuerpo un poco más, pero a medida que pasa el tiempo, si lo sigues haciendo, te acabarás llevando un buen susto. El consejo es responsabilidad y uso con cabeza, ¿vale? Estas son las 4 alertas rojas. Después, si no tengo ninguna de las situaciones anteriores, no soy alérgico, no tengo asma, no tengo ninguna de las situaciones, las 4 que hemos visto, ¿vale? Prevista ninguna cirugía, en fin, no tengo hipertensión, todas estas cosas, ¿no? Que hemos dicho, ni soy menor de 16 años, ni tomo las medicaciones que hemos visto, básicamente las que interaccionan con la aspirina. Todas las situaciones son favorables, no tengo ninguna de las anteriores que hemos visto en este vídeo, y estoy en casa sola, y creo que me está dando un infarto porque tengo todos los síntomas: sudor frío, dolor de brazo, que me sube por el cuello, la mandíbula, ¿vale? Tengo pues molestias estomacales, incluso náuseas, hasta puede que vómitos, ¿vale? El sudor frío, presión en el pecho sobre todo, ¿vale? Bueno, pues tengo todo esto y me encuentro sola en casa. Pienso que sí que puede ser un infarto. Pues la dosis que a lo mejor yo pueda tomar sí que puede ser compensar los riesgos de una hemorragia. El salvarte la vida puede compensarte con lo que te pueda pasar. En este caso sí, yo te diría que sí. Y te lo dirían también, te lo van a decir seguramente los médicos de emergencias. El primer paso que yo te vengo a presentar aquí es por el siguiente orden. Lo primero que tienes que hacer es, todavía cuando eres consciente que no has perdido el conocimiento, posiblemente no lo pierdas en ningún momento, pero por si acaso, coge el teléfono, llamas al 112 o al 911 o al teléfono que corresponda a donde vivas, llamas a emergencias, lo primero, y además decir las palabras mágicas: creo que estoy sufriendo un posible infarto, porque marca la diferencia. Hay ambulancias que son medicalizadas, te envían un médico, y también para activar el mismo protocolo, porque tú cuando dices eso, ellos mismos en emergencias activan un protocolo que directamente te pasan con un médico para que te vayan dando las pautas por teléfono mientras sigas consciente y puedas ir haciendo lo que te va diciendo, ¿no? Mientras llegan con la ambulancia, ¿vale?, a tu casa, digamos, a salvarte la vida, ¿no?, a llevarte. Esto tiene que suceder en menos de una hora. Para que evites todos los obstáculos y que sí que llegues en una hora, asegúrate de dejar la puerta abierta por si acaso pierdes el conocimiento mientras. Decir, no de par en par, pues no entren tampoco gente ajena, pero sí abierta, quiero decir, para que, bueno, pueda abrirla. Pones alguna cosa que no se vuelva a cerrar, o bueno, de alguna manera que tú facilites la entrada de los servicios sanitarios. Y después, si tienes mascota, ciérrala para evitar retrasos, sobre todo, porque entre que el animalito se puede asustar y tal y cual y no sé qué, pues esto que pierdes. Entonces, bueno, pues si lo puedes evitar, evítalo. Es mejor que después ya le verás sano y salvo, ¿no? Después de haber hecho todo esto, lo siguiente que puedes hacer es irte al botiquín. Seguramente te lo diga ya el médico con el que estés hablando por teléfono. Es coger una aspirina, si la tienes en casa, mejor no la de 100, ¿vale?
la de 500. ¿Por qué? Aquí voy a explicar otra vez, ¿vale? Porque la de 100, normalmente como son gastroresistentes, están fabricadas para eso, para que no se disuelvan fácilmente en el estómago, tengan algo mejor de protección para la mucosa del estómago y se disuelvan en el intestino, están pensadas para tratamientos a largo plazo. Entonces, lo importante es que aunque la tomes esa, la mastiques bien en los dientes, ¿vale? Para que destruyas esa capa protectora, si no tienes. Pero si tienes la de 500, mejor todavía. Lo normal es que mastiques la mitad, porque la dosis viene a ser entre 160 y 250 miligramos para salvar un infarto. Masticada. ¿Por qué masticada? Y encima la de 500, porque esa pues carece de protección y encima se va a absorber más fácil, más rápido, porque lo que necesitamos es algo flash. No necesitamos tomarla con agua hasta que llega al estómago, se disuelve, va al intestino, se absorbe, no sé qué. No. Lo que necesitamos es que se absorba ya, en cuestión de minutos, hasta incluso de segundos. Pero son minutos, bueno, no llega a 5. Sobre todo en la mucosa de la boca tenemos vasos sanguíneos. Pues si tú la masticas, en ese momento lo que va a hacer es que directamente el principio activo, el ácido acetilsalicílico, se va a absorber directamente al torrente sanguíneo y lo vas a tener en la sangre en cuestión de minutos. ¿Qué va a hacer eso? No es que te salve, porque te van a salvar los servicios médicos, pero sí que te va a ayudar a ganar tiempo, ¿vale? Una batalla, porque lo que va a hacer es que va a impedir que en ese momento el trombo que ya hay siga creciendo, que al menos no siga creciendo y no te tapone del todo, al menos te mantenga como estás, ¿vale? Te mantenga en esa situación hasta que lleguen los servicios sanitarios y consigan llevarte a tiempo, ¿vale? Entonces sí, es clave y es clave que lo mastiques, porque es como enviar en vez de enviar tomándotelo una carta por correo ordinario que tarda en llegar, es como enviar un WhatsApp, un correo electrónico que llega al instante. Así que sí, marca la diferencia el tipo de aspirina que te tomas. No te tomes la gastroresistente si tienes tipo Adiro, la de 100, porque tiene una capa que lo hace más gastroresistente, y si la tienes esa y no tienes la otra, ten en cuenta que la tienes que masticar muy bien para destruir esa capa gastroresistente y que se absorba bien, ¿vale? Y si tienes de la otra, mejor la de 500, porque esa no tiene esa capa gastroresistente y va a ayudar a que se absorba más rápido, ¿vale? Entonces, aclarado esto, después del botiquín de que te has masticado esto, si también te lo habrá dicho el médico de emergencias con el que estás hablando por teléfono, apaga el motor. Túmbate en posición, lo más correcto sería de seguridad, con las piernas, si no puedes en alto, al menos dobladas, para que ayudes a la circulación a que llegue más fácil al corazón y ayudes al corazón a que tenga circulación y bombee, trabaje menos, porque de lo que se trata es que ayudes a que se mantenga, ¿no? el motor, aunque sea al ralentí, ¿vale? No se trata de que todo esto que dicen de que han tosido, se han dado un golpe, no sé qué, es que han sobrevivido a pesar de, no gracias a. Esto quiero que te quedes con ello, porque en este momento, si tú tienes un trombo, quiero que comprendas eso, en una arteria y lo está impidiendo la circulación, lo más fácil es que ese hilito de circulación que todavía sigue pasando alrededor del trombo, que es lo que te mantiene vivo, si tú haces movimientos bruscos, lo que puedes hacer es que a lo mejor ese movimiento pueda romper un vaso sanguíneo y pueda ser contraproducente, porque hasta incluso puedas complicar más aún las cosas, que en vez de tener un trombo puedas tener hasta incluso una hemorragia y no sirva para nada si llegan los servicios médicos. Así que quédate con eso, apaga el motor, tranquilo, tranquila, túmbate si puedes, y con las piernas, si puedes, en alto, apoyado en algo, y si no, pues al menos dobladas. Tranquilo, tranquila, después de haberte masticado la aspirina, y espera a los servicios médicos con la puerta abierta, con la dirección y el teléfono cerca. Y ahora vamos a hablar de un tema que no quería pasar por alto, que es otra de las alertas, que sí que pasa muy fácil desapercibido, sobre todo en la farmacia, que lo he visto mucho, porque hay muchísima gente que toma anticoagulantes, toma adiros, toma aspirina de forma habitual o bueno, aunque sea transitoria o lo tiene en su casa,
pero se encuentra con un proceso gripal y van a la farmacia, y muchas veces los farmacéuticos, los técnicos o los que estamos trabajando ahí, pues a veces no es que no lo preguntes, pero tampoco te sabes la historia clínica de todo el mundo, no lo puedes adivinar. Habitualmente si preguntas, si tomas cosas o si tienes alguna enfermedad que te impida esto, pero claro, no puedes muchas veces detenerte a hacer una anamnesis, que una anamnesis es como hacer unas preguntas muy específicas a cada persona, ¿vale? Para ver todos sus antecedentes, una historia clínica. Puedes preguntar cosas así como muy básicas, pero todo no puedes. Entonces es responsabilidad tuya, es una corresponsabilidad del farmacéutico, del técnico, pero también del paciente, de la persona que viene a comprar, conjunta, de compromiso y de respeto y de, digamos, pues de mirar cada uno en su parte, su parte de compromiso y de responsabilidad, de decir, voy a la farmacia a comprar y si encima te estás viendo este vídeo, pues más. Voy a comprar un antigripal. Pues hay antigripales que habitualmente, para evitar en concreto este problema que yo te vengo a contar aquí, ¿vale? Esta alerta de los antigripales, lo suelen fabricar ya con bases de paracetamol para evitar esto. Pero, todavía hay en circulación a la venta, que encima son de venta libre, que sí que tienen una base de ácido acetilsalicílico. ¿Qué problema tiene esto? Que te encuentras con una sobredosis, ¿vale? Que te encuentras con una interacción, que interactúa con lo que tú estás tomando, con tu enfermedad, con tu hay hemofilias, hay cosas que tú no puedes tomarlo, ¿vale? Entonces, claro, tú piensas, es un antigripal. Pues no, no es un antigripal cualquiera. Todo en la farmacia tiene un efecto y una interacción. Pero hay que saber responsabilizarse y preguntar y decir, yo sé que tengo esto o yo sé que estoy tomando esto, voy a advertir antes de comprar. Oiga, yo tengo esto, ¿puedo tomar esto? Preguntas a tu farmacéutico, a tu técnico, y el técnico y el farmacéutico tienen la responsabilidad de mirártelo con detenimiento a ver si en tu caso sí lo puedes tomar. Y si para más seguridad quieres preguntar a tu médico, pues mejor. Pero aquí en España, que yo sepa, hay 4 todavía que están en uso, en circulación y a la venta, que son de venta libre además, y son 4 nombres así que yo me acuerde de los más conocidos: Ilvico, Desenfriol, Farmagrip y la Culdina, la famosa Culdina, que todavía les hay que están hechos a base de ácido acetilsalicílico. ¿Qué es bueno? Pues sí, pero siempre y cuando no tengas estos antecedentes y estas contraindicaciones que hemos venido viendo, ¿no? Estas situaciones previas. Así que cuidado con los antigripales que, pues no carecen de efectos secundarios. Por ser un antigripal no quiere decir que me lo puedo tomar de cualquier manera en cualquier situación. Después, por último, nombrar que sí que desde la suplementación y la dietética, la alimentación, tenemos y contamos con un alimento en concreto japonés llamado natto, que actúa un poquito sobre las plaquetas, parecido a lo que hace lo que es el ácido acetilsalicílico a dosis de 100, ¿vale? No llega a tener el efecto como de 500 porque pues es tan pequeña la dosis que contiene de las sustancias que tiene, porque es el natto es una soja fermentada, es un alimento a base de soja fermentada. Pues tiene el efecto igual que el adiro, ¿vale? Que el ácido acetilsalicílico de 100. ¿Por qué digo eso? Como ya hemos visto, el que ha visto el vídeo desde el principio, pues que no tiene efecto sobre la COX-2, solamente sobre la COX-1. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tiene efecto sobre las plaquetas. Por tanto, estaría indicado en personas que previamente pues hayan tenido ictus o tengan un stent o hayan tenido un infarto de miocardio. Sin embargo, para las personas que quieran tratar una dolencia, un dolor, una inflamación, una fiebre, no nos valdría. Solamente actúa a este modo, ¿no? Este alimento. Y por otro lado, se ha comercializado esta misma sustancia, que es la nattokinasa, ¿vale? La que contiene
en concreto lo han comercializado en pastilla, como no podía ser, ¿no? En suplementos. Entonces, para aquel que no viva cerca, no tenga disponible o a mano el alimento como tal, la soja fermentada, puede comprarlo en suplementos. Aviso, y otra vez insisto, esto es un vídeo meramente informativo y no sustituye el consejo de tu médico. No tomes suplementos si no te asesora un médico, sobre todo con estos casos que hemos dicho que tienes que tener mucho cuidado a la hora de, bueno, pues de, sobre todo especialidades tan específicas como la cardiovascular y demás, ¿no? Así que, bueno, pues consúltalo si lo puedes tomar, porque sí que es verdad que tiene este efecto, pero solamente te lo quería venir a presentar para que lo sepas y lo tengas en cuenta y a modo informativo que sepas que existe esto. Pero no quiere decir que lo tomes, que existe, ¿vale? Natoquinasa, la natoquinasa del alimento nato, que es la soja fermentada y lo tienes en suplemento. Y tiene el efecto de la DIRO. Solo antiplaquetario, no efecto después al que tenemos también sobre la COX-2, que es cuando ya pasas a la dosis de 500, que es la aspirina, ¿no? Sobre el dolor y todo eso, no actuaría ahí. También me quería acordar, ya que estamos con los suplementos, de algunas plantas dentro de la fitoterapia antitrombóticas, aunque bien es cierto que estas, bueno, no tendrían mucho que ver porque actúan de distinta forma, pero bueno, las quería nombrar, pero no entrar demasiado en hablar sobre ellas, que sería el ginkgo biloba y el castaño de Indias. El ginkgo biloba actuaría más sobre la microcirculación a nivel cerebral, estaría bien para evitar ictus y demás, que mejora la memoria y bueno, da para un vídeo entero, pero quedaros con eso, es más bien a modo preventivo y bueno, y tal, pero no mejoraría lo que es la calidad de la sangre, no actúa sobre las sangres, no actúa sobre la coagulación, no actúa sobre las plaquetas, actúa sobre otras cosas. Es simplemente nombrarlo como tal, porque sí que tiene unos efectos sobre la circulación, pero de otra manera, que ya hablaremos en otro vídeo. Y luego el castaño de India sí que tiene también efectos sobre esta especialidad, que es la vascular, que estamos hablando, ¿no?, de la circulación de la sangre, pero tampoco tiene efectos sobre la coagulación, ¿vale?, de la sangre, ni sobre las plaquetas. Tendría efectos sobre la calidad de nuestros vasos sanguíneos, de las paredes de nuestros vasos sanguíneos, ¿vale?, que mejora lo que son, bueno, pues la flexibilidad y las paredes de nuestros vasos sanguíneos, que mejora la porosidad, que en vez de ser porosas y demás, pues mejora esas paredes para que sean flexibles, tengan mayor colágeno, mayor cantidad, bueno, pues tengan mejores condiciones. Tanto es así que sí que está reconocida como beneficiosa a nivel de suplemento para mejorar la calidad de las arterias y las venas de nuestros vasos sanguíneos, las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Mejora considerablemente con esta planta, el principio activo que contiene esta planta, porque está reconocido por las especialidades como la vascular en concreto y también la cardio, o sea, la cardiovascular, las dos en conjunto, que sería la cardiovascular. Está reconocida, para que os lo traigo como información para que lo tengáis también ahí como tal. Ya por último, nombrar desde la alimentación y la dietética los alimentos. Bueno, pues el potente poder de la vitamina E. En concreto, lo que nos puede ayudar a mejorar la calidad de nuestra sangre, digamos la fluidez de nuestra sangre, que nuestra sangre sea más fluida, más líquida y menos espesa, nos ayuda la vitamina E. En concreto, hay algunos alimentos que quería destacar, que son las nueces, las almendras, por su contenido en omega 3 y demás, que mejoraría muchísimo, pero el aguacate también. O sea, que estos tres, por el poder de la vitamina E en concreto, ¿vale?, que actúa, bueno, pues sobre la oxidación de la grasa y la adhesión espontánea de las plaquetas. Así que quedaros con estos tres alimentos que os lo vengo a presentar aquí en concreto para esto, que es el tema que nos importa hoy, la adhesión de las plaquetas. Para evitar esta adhesión de las plaquetas, nueces, almendras y aguacate. Y después el trío
antiagregante, ¿vale? No anticoagulante, que es una diferencia bastante grande, antiagregante, que sí que actúa sobre las plaquetas y sería, ¿vale? Para una sangre fluida y sin fármaco, sería el ajo, el jengibre y la cúrcuma. Así que ahí tenéis los alimentos claves, también desde la alimentación, en tu mesa, que también lo puedes hacer. Espero que te haya gustado, ya sé que es un vídeo que sí que es muy extenso, sin embargo son guías y pautas muy completas sobre el uso de la aspirina, que es posiblemente como nadie te lo haya podido contar, porque es todo lo que necesitas saber relacionado con la aspirina, ¿vale? Desde distintos ángulos visto, todo lo que se pueda relacionar con la aspirina, con el ácido acetilsalicílico, tanto desde las interacciones, las alertas rojas, la alimentación, posibles enfermedades que puedas padecer, medicamentos y demás, ¿no? Así que espero haber aclarado muchas de tus dudas, espero que hayas descubierto también cosas nuevas con este vídeo, y si es así, bueno, pues ya sabes, si quieres apoyar el canal, a mí o al vídeo, cómo lo puedes hacer. Desde luego, yo, por la parte que me toca, te agradezco muchísimo que me hayas visto hasta este momento, y me agrada mucho verte por aquí, por este canal. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y te veré pronto en el próximo vídeo, si así lo deseas tú, por supuesto. Solo me queda decirte que te cuides muchísimo, por supuesto, desde todos los ámbitos, la dietética, la ciencia, la medicina, la farmacia, todos los ámbitos, que los tengas en cuenta y te cuides, porque es un gesto de amor propio hacia ti. Y lo más importante, siempre, siempre, siempre eres tú. Acuérdate de esto. Cuídate mucho y además cuida tu cuerpo y tu mente. Gracias y te veo en el próximo vídeo. Chao, que estés muy bien.